Sí, muchísimo, muchísimo, porque una enfermedad te cambia la rutina. Y dice el psiquiatra, nuestro maestro, que la rutina es una de las pérdidas que no le ponemos atención, ¿sí? Entonces, ya me movió mi rutina, ya me mandó una cama, ya me la paso con puros doctores, ya no puedo atender a mis hijos, ya no hago viajar, los deportes, no sé lo que te guste. Claro que es una pérdida y se tiene que manejar como una, se le pone nombre. Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos sacuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Hola, bienvenidos a el podcast de hoy. Hoy estoy con Coti Soto López. Coti y yo charlamos hace, ¿ya cuántos años fue que hicimos la primera entrevista, Coti? ¿Ya 3 años? Sí, 2 o 3 años aproximadamente. Coti y yo hablamos hace unos años atrás y ahora estamos volviendo aquí a retomar esta conversación. Coti es tanatóloga, también es deportista, es abuelita, es madre, es hija, es esposa y es una mujer llena de vida y mucha chispa, diría yo. Bienvenida, Coti. Gracias, Kendra, gracias. Muy, muy contenta y muy emocionada de poder aquí participar contigo, aportar algo y seguir aprendiendo, claro. Sí, ¿no? Y es bueno cuando uno, lo que dices de aprender, porque sé que siempre me estabas diciendo otros cursos que estás haciendo y otras cosas que siempre estamos en un proceso de aprender, no solamente a veces con cursos, sino en general en la vida y en las conversaciones y nuestras vivencias, siempre hay aprendizajes que tenemos. Entonces, cuéntanos un poco primero, ¿dónde estás viviendo? ¿En qué ciudad estás en México? ¿En qué ciudad de México vives? Para los que escuchan, que de pronto conozcan más de México y puedan relacionarse con esa parte. Ok, pues estoy aquí viviendo en Monterrey, Nuevo León, México, acá de donde es pues lo del fútbol de los Tigres y los Rayados, fútbol soccer, eso es muy famoso, donde es el Cerro de la Silla. Y bueno, pues aquí es una ciudad muy grande, muy hermosa y pues aquí, pues echándole ganas en todo lo que se pueda con mi familia y Sí, has tenido bastantes cambios también familiares desde que hablamos la última vez. La última vez cuando estábamos hablando, tu mami estaba en vida todavía y ahora ya no nos acompaña. Me acuerdo habiéndola podido ver en el video que me la mostraste así cuando estábamos grabando. Entonces, hermosa, mi madre. sí, muy linda. Y tú que la cuidaste también en sus últimos años de vida y todo también. Bueno, vamos hoy a hablar de un tema que es un poco diferente que el duelo en sí de cuando alguien fallece. Vamos a hablar sobre el tema de duelos cuando tenemos una enfermedad, una situación diferente. Entonces, en tu caso es la fibromialgia, que es algo que has tenido. Cuéntanos un poco sobre, que primero que todo, qué es, que yo ni siquiera la sé pronunciar, he oído y todo y lo sé decir en inglés, pero no en español, como te diste cuenta. Entonces, cuéntanos primero qué es fibromialgia y cómo afecta a la persona que vive con fibromialgia. Bueno, la fibromialgia es una enfermedad, yo siempre decía que no se ve, pero sí se siente. Es una condición crónica, es muy compleja, es del sistema inmune y causa muchos dolores, muchos malestares, de verdad, es desde la cabeza hasta la punta de los pies. Es todo un trastorno. eh, También afecta a algunos órganos por la baja oxigenación, por la baja energía. Eso también es un dato muy importante.
insomnio, colon irritable, infecciones de orina, o sea, son muchísimas síntomas, creo que son más de 100. Claro, cada Wow. persona somos diferentes, sí. Increíble. ¿Y cómo se da alguien cuenta? Como son tantos síntomas, cuesta cuesta tiempo poder dar, o sea, en tu caso ahorita nos cuentas tu historia, ahorita estamos hablando como en general, pero cuesta tiempo que darse cuenta que se tiene, por lo que hay tantos síntomas, como que es una de esas enfermedades que a veces dice alguien: "Ah, no, pues debo ser que solo que tengo colon irritable", o debe ser que simplemente tengo cansancio crónico o sea, apenas como que se apegan a solamente una de las cosas que tienen y no se dan cuenta que es parte de de algo más grande. Sí, es un proceso muy complicado y muy largo. No es tan fácil llegar a detectarla. Ahorita pues ya hay más información, pero que ayuda muchísimo, ¿verdad? Pero sí nos confundimos mucho. Yo, bueno, al rato hablamos de mi historia, pero sí se pasa por muchos procesos de que dices tú, pues tengo migraña, bueno, tengo colon irritable, bueno, tengo dolores musculares. eh, y bueno, son muchos los factores que afectan a cada síntoma, entonces por eso es muy complejo diagnosticarla. No es tan fácil, es un proceso de años, de verdad que para cuando te la diagnostican ya pasaste fácil 10, 12, 13 años de estar padeciendo esto que es tan doloroso. Y la parte que estás diciendo, que es algo que no se ve, es algo también difícil, porque no es como, o sea, la gente alrededor de uno, cuando alguien tiene una enfermedad que no se ve, pueden pensar que la persona se está inventando, que está loca, que está exagerando. ¿Sí? ¿Sí? Y tú Eso a veces misma. pasa. Sí, muchísimas veces. Y tú misma no te la crees. Entonces, por eso, si yo no me lo creo, si no la entiendo, pues es muy difícil y complicado que la gente que está a nuestro alrededor la pueda comprender. Porque pues un día amaneces bien y para en la tarde ya estás en un sillón sin energía. O en la noche ya estás con dolores muy fuertes o con problemas intestinales. O sea, eh, sí está complicado esto de la fibromialgia. Okey, ahorita cuéntanos entonces tu historia. ¿Hace cuántos años fuiste diagnosticada y cuántos años antes de eso, así como dices que a veces se tiene esos síntomas, pero no se sabe, ya estabas empezando a sentir, eh, cosas? O sea, ¿cómo fue ese proceso para ti? Bueno, en mi caso, porque cada caso es diferente, ¿verdad? Yo desde niña, mi energía no era como las demás niñas. O sea, salíamos a jugar, pero yo siempre les decía: "Vengan a mi casa", para poder yo estar un rato acostada. No era tan normal en una niña, ¿verdad? Por la energía. Me enfermaba muy seguido de la garganta, a veces no dormía bien y bueno, así crecí, y luego en mi juventud, pues gracias a Dios empecé yo a jugar voleibol desde muy niña y en mi juventud empecé a tener entrenamientos más fuertes. Fui seleccionada del equipo de voleibol de la Universidad de Nuevo León desde la prepa. Entonces era un entrenamiento diario y para mí era súper agotador, o sea, entrenábamos de lunes a viernes y yo me costaba mucho llegar a los entrenamientos, mantenerme como las demás compañeras, eh, con los amigos, las amistades, los eventos sociales, a mí me costaba mucho. Las tareas en equipo, normalmente siempre en mi casa yo traía a mis compañeras, compañeros a hacer tareas, porque yo decía, para ahorrarme el camión, el camino, la energía, pues mejor me acuesto mientras llegan. Pero pues yo no sabía, ¿verdad? Mi mamá decía, ¿cómo le gusta la cama a mi hija? La Bella Durmiente, eh, la chiflada, o sea, hubo muchas, pues es que nadie entendía qué estaba pasando, ¿verdad? Entonces la familia pues no sabía ni yo qué pasaba. Eh, Me caso con
mi esposo amado, que hasta la fecha ha sido un pilar importantísimo en este trayecto de la enfermedad. Él desde novios bromeamos mucho porque pues él me comprendía, o sea, sin entender nada, él llegaba por mí para ir al cine, por decir, y yo salía y le cancelaba. Y él me decía, ¿cómo? Y yo así en short, tirada en la cama, le decía, no, no, lo vamos a cancelar. Entonces, pues él me decía, bueno, yo me quedo, ¿te sientes bien? Me quedo aquí contigo platicando. Y así fue como iniciamos nuestro noviazgo, con mucha comprensión, sin entender ninguno de los dos nada, ¿verdad? Entonces, pues mi caso, tenemos hijos, yo todavía trabajé 3 años en nuestro matrimonio, lo cual me costaba mucho levantarme a trabajar. Me gustaba mi trabajo, pero yo no tenía la energía de todos los días como las demás personas. Mm. Eh, decidimos que al embarazarme dejaba de trabajar y pues los 3 embarazos que tuve, pues estuvieron bien dentro de lo que cabe. Sí ocupaba reposar más, pero hasta ahí todavía no se descubría nada. Luego, cuando mis hijos ya empiezan a estar más grandecitos que la primaria, yo no era una mamá normal que me levantara a hacerles el almuerzo. A mí me costaba mucho levantarme a hacerles un licuado y, y ya. Los llevaba a la escuela, llegaba y la cama me jalaba. Yo decía, es que no sé qué me pasa, pero bueno, ya hasta que traté de seguir en el deporte, no fue tan fácil con 3 hijos, eh, pero al hacer deporte, pues como empezaba yo a sentirme como sin aire. A veces, a mí me gusta mucho el voleibol, sigo jugando actualmente, pero a veces me tenía que acostar, me salía del partido y me acostaba y subía los pies y empezaba a respirar porque me quería desmayar. En el gimnasio siempre llevaba a los niños a la escuela y me iba al gimnasio sin energía, pero siempre me gustó desde niña el ejercicio. Yo creo que ese Dios me lo dio porque ha sido una de las cosas que me ha levantado, ¿verdad? Entonces, Imagínate que no te gustara, porque además de que el cansancio y además de eso que no te gustara hacer ejercicio, o sea, tu salud sería otra totalmente entonces, o sea, en el sentido de tu bienestar, porque estarías, ¿cierto? O sea, tu musculatura sería sí, diferente, tu estructura, sí. sí, el ejercicio ha sido una bendición en mi vida. Dice mi mamá que desde niña yo, pues nuestra casa era muy chica, éramos 7 hermanos, y que yo debajo de la mesa estaba haciendo, ¿qué haces? Ejercicio, decía yo, haciendo ejercicio, o sea, ha sido algo Qué maravilloso. bello. Ujú. Cuando ya eh, hace como 19, 20 años, mi vida se empezó a hacer más complicada y yo, mi energía con la familia, con las reuniones, estaba mal. Dolores de cabeza, muchos síntomas empezaron a agravar. eh, Vivía tomando medicamentos, para todo era una pastilla, una pastilla. Los doctores pues me hacían exámenes de todo y no, de lupus, de esclerosis, de sida. Empezaron a hacerme muchos exámenes porque los dolores musculares duraron más de 6 meses. Cuando ya tienes muchos meses con dolores así, de día y de noche, es uno de los síntomas, es una alerta en la que ahí hay fibromialgia y empiezan a hacer exámenes primero para descartar que no sea otra de las enfermedades que te mencioné, que son muy parecidas. Luego, como todo salió en aquel tiempo, hace 20 años, pues muchos exámenes se mandaron a Estados Unidos. Bueno, en ese tiempo a mí era muy costoso. Sí gastamos mucho dinero en poder encontrar qué era. No había tanta información y pues todo salía negativo. Y me decía mi familia, pues qué padre que todo salía negativo. Entonces yo llegaba a mi casa y de verdad, o sea, enloqueces de que dices, ¿cómo que no salió nada? Claro, porque todavía no tienes la respuesta. Es como que, sí, listo, negativo, pero ¿qué es lo que tengo? ¿Cierto? Si yo quería un nombre, yo me decían, ay, tú a la fuerza quieres una enfermedad. No es eso, o sea, es que yo siento que tengo algo, pero yo quiero saber cómo se llama, qué es y poder trabajar. Y entonces sí fue muy complicado. Algunos doctores me mandaban con psiquiatra, me dieron medicamentos muy fuertes que no me estaban ayudando nada, me tenían peor.
Me decían, no maneje, no esté sola. Yo iba manejando y de repente no sabía si iba para atrás o iba para adelante. En mi casa la estufa de repente la dejaba prendida. Yo tenía que cuidar 3 niños. Entonces, yo decía, ¿quién me va a cuidar? Ni modo que mi esposo no trabaje, ¿verdad? Entonces, sí era complicado los medicamentos y ni siquiera, yo decía, ni siquiera es para algo, están adivinando. Entonces, cuando ya empiezan a hacerme, hay un estudio en aquel tiempo, se llaman los gatillos de dolor. Este, Esos son 18 puntos de partes de tu cuerpo. Te revisan presionando el dedo pulgar los doctores y si en más de 11 tienes dolor intenso, ahí es cuando, aunado a los dolores musculares de mucho tiempo, más de 6 meses, te declaran con fibromialgia. Bueno, ese fue mi caso, ¿verdad? Así fue como por fin dimos con la fibromialgia, por fin tenía nombre, por fin para mí fue como un alivio, de Eso fue verdad. hace 19 años más o menos, Sí, hace como así 19 años. empezó, así Así empezó empezó. este camino. Este camino que Entonces, para mí ya fue una bendición, porque ya tenía nombre. ya tenías nombre y luego entonces ya después entonces la parte en sí de los medicamentos y el tratamiento, ¿qué fue ahí entonces? ¿Qué es lo que se hace entonces? Ya se sabe el diagnóstico, se sabe que tu estilo de vida ayuda a que por lo menos te sientas un poco mejor, pues el hecho que haces ejercicio y todo eso, pero ¿cómo se trata o cómo te lo trataron en tu caso? Bueno, no hubo mucho cambio, desafortunadamente, porque solamente era lo mismo, desinflamatorios, antidepresivos, ansiolíticos, y pues eso no me ayudaba en nada. Mis crisis eran fuertes. O sea, yo me despertaba en las noches porque no podía respirar. De estar acostada me levantaba así que a jalar el aire. Y yo sentía como si me hubieran puesto una almohada encima, porque mi energía era tan baja que el cuerpo reaccionaba y me despertaba. Sí, para que yo intentara respirar más profundo, que no me entraba la oxigenación. Si yo hacía ejercicio o no hacía ejercicio, como que era mi dolor de brazos, de piernas, era tanto que a veces los medicamentos, por más fuertes que eran, no me ayudaban y tenía que, a veces mi esposo me ponía pomadas, me vendaba, este, me ponía calor, me internaban de migrañas, eh, me ponían oxígeno. Me acuerdo una vez que yo llegué de una cabaña, una convivencia familiar de 3 días, literal llegué y directo al hospital y me decían, su esposo la trata mal, sus hijos le dan problemas, tiene problemas con su familia y yo no podía respirar. De hecho, yo me tuve que tirar en el piso a sentarme y así de que den para respirar el oxígeno. Primero vamos a llenar estos datos. Yo no podía respirar. Entonces, sí fue un proceso en el que tuve la bendición, Dios, la vida, como le llamamos, me fue poniendo doctores que se angustiaban con nosotros y les daba impotencia de no poder ayudarnos. Y nos decían, y esto se va a poner peor, le decían a mi esposo. Señor Francisco, esto se va a poner peor cuando llegue la menopausia. Entonces, todo eso fueron foquitos de alerta que a mí en esas crisis que también eran de insomnio, porque en la fibromialgia el sueño es bien importante y es otro de los síntomas muy fuertes. No duermes y si duermes no duermes profundo y si logras dormir el sueño es intermitente. 1 hora y te despiertas, te pasas 2 despierta y te duermes otra hora. Entonces, aproveché, cuando yo vi todo este panorama, Kendra, dije, esto me espera, mira la edad que tengo, o sea, ¿qué va a pasar? Yo tenía 35 años. Yo decía, ¿qué va a pasar con todo, conmigo, con mi familia, con mis hijos? 3 hijos varones, que los llevaba a entrenar y llevarlos a natación y llevarlos al americano y llevarlos al fútbol, pero mi energía siempre estaba. También servíamos en una iglesia de matrimonios y yo llegaba a servir, si yo me bañaba, ya al llegar a algún evento, mi energía ya se había acabado. A veces llegaba y me sentaba en la última banca y me acostaba para recuperarme. Ya cuando me tocaba participar, pues lo hacía. Entonces,
Sí, una crisis, fue tiempos muy difíciles, tanto para mis hijos, mi esposo en especial, y pues para mí, porque no la entiendes. Yo soy muy bailadora, había un evento familiar, yo bailaba si tenía energía y mi esposo me decía, tranquila, ¿cómo te la vas a pasar? ¿Cómo te esperan los demás días? Y yo decía, no me importa, a veces me duele todo de nada. Prefiero decir, me duele de haber bailado. Los picos de energía a veces son muy altos y las que tenemos fibromialgia o cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Aprovechamos, me siento bien, aprovecho a hacer todo lo que pueda, pero todo ese cansancio luego me traía crisis o brotes. Los medicamentos, a mí en lo personal, yo no estoy en contra de los medicamentos, en su momento me ayudaron, pero a mí en lo personal me estaban afectando más que lo que me estaban ayudando, que yo andaba como drogada. Y claro, y tú siendo alguien que es tan llena de energía, sentirte que estás como energía lo digo también en una forma de personalidad, ¿no? No necesariamente energía física, sino en general del alma, pues, o sea, con tanto carisma. Tienes tanto carisma que el Gracias, estar qué lindo. entonces en medicamento en el que te sientes que te apaga tu luz, no era para ti. No era para mí, exacto. Entonces yo tenía que manejar, pues hacer una vida de ama de casa de lo normal. A mí en mi caso, porque cada caso es diferente, eh, a mí me diagnosticaron que mi mitocondria, que es una de las partes de la célula, no está bien y es por genética, ¿sí? Entonces yo la adquirí de nacimiento. Este fue otro de los descubrimientos que hemos ido sacando porque yo sigo leyendo, sigo investigando, porque yo siempre digo estoy bien, pero puedo estar mejor y quiero estar mejor. Entonces, la mitocondria es la encargada de la energía de las células. Entonces, imagínate que mis órganos no tienen la energía suficiente para funcionar. De hecho, yo me tengo que hacer un examen que se llama homocisteína para revisar los órganos, me lo tengo que hacer cada 6 meses. Gracias a Dios ya me toca hacer un examen. El último salí bien, pero ha sido un proceso de cambios, un autoconocerme, porque yo dije, a ver, ¿qué hago? No fue fácil, ¿verdad? Mi esposo me decía, es que no podemos dejar los medicamentos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de ti? Pero yo le decía, vamos a apostarle. Ya vi cómo estoy con medicamentos. Vamos a ver otras opciones. Y ahí fue donde yo en el insomnio aproveché a investigar. Soy una investigadora, me encanta. De Sí, cualquier sí, tema que sí. tú me digas, yo me emociono y me encanta investigar. Eso me ayudó, me ha ayudado, Kendra. Y cuéntame entonces, ¿qué es lo que estás entonces haciendo hoy en día entonces para apoyar tu proceso? Hablábamos cuando hablábamos de duelo, cuando tuvimos la entrevista sobre el duelo, y tú como tanatóloga sabes que la gente tiene sus herramientas que le pueden ayudar en ese proceso, que es un proceso, no es algo que simplemente se acabe, es simplemente que uno algo lo navega y uno tiene herramientas, ¿no? En tu caso, cuando decidiste ya no tomar entonces los medicamentos, qué fueron estas herramientas que usaste entonces para ayudar a apoyar tu diagnóstico, para que te sintieras mejor? Pues empecé a probar. Dije, ok, ya probé esto, voy a empezar con lo natural. Empecé a leer y empecé a hacer cambios en mi alimentación. Empecé a dejar, pues, que vendrá lo rico, lo más rico, ¿verdad? El pan, el azúcar, ¿verdad? Este, Las cosas es que inflaman, porque muchas cosas autoinmunes tienden a tener que ver también con inflamación en el cuerpo, ¿no? exacto. Entonces, la inflamación es dolor. El 90% de las enfermedades vienen por inflamación, ¿verdad? Entonces yo empecé a ver, fue de los primeros cambios, los granos. A mí en lo personal, algunas verduras y algunas frutas, melón, sandía, papaya, guayaba, muchas que yo consumía, a mí me inflamaban y me provocaban dolor. La nuez, la almendra, no todo lo natural yo lo puedo consumir. Aparte de que tuve que dejar todo lo que no era natural. Entonces fui descubriendo.
esto me provoca, el vino tinto dulce a mí me manda migrañas, este, una neuropatía, se activa una neuropatía a mí en lo personal de la parte derecha en el cráneo. Hace cuenta que me están haciendo así como con un taladro. Entonces, el azúcar también me lo provoca. Entonces, yo fui viendo, empecé a quitar, las infecciones de orina se empezaron a ir, la inflamación de mi intestino, yo ya podía jugar voleibol porque lo dejaba por temporadas sin cubrirme tanto, porque yo iba a los partidos y yo me ponía una sudadera y unas, no sé cómo se llaman las que van aquí en los brazos, Como para las que, calentadoras de las piernas, pero en los brazos. Sí, sí, como es, sí, ajá. sí, para que no me dolieran los golpes, porque cuando tienes fibromialgia no puedes ni hacer gimnasio, ni tampoco puedes jugar un deporte de contacto. Entonces, ese Mm. es otro de los milagros que me ha traído los cambios que he realizado en mi persona. ¿Y es por lo que causa por lo que causa dolores o porque causan morados? ¿Qué es lo que causa por qué no se puede hacer gimnasio ni deportes de contacto con fibromialgia? Porque al hacer gimnasio, el año pasado empecé yo también con esto del gimnasio, de las pesas, empiezas de cero, bueno, así lo empecé yo con mi coach, Sí, te ayuda mucho porque por la edad, pues sabemos que el músculo va desapareciendo, empiezan las caídas, sí, entonces yo ujú, para prevención, pues empecé, ¿verdad? Y pues para jugar mejor voleibol, al menos mantenerme. Pero al estar cargando, al hacer gimnasio, ¿qué pasa con los músculos? Se tensan, se encogen. La fibromialgia es eso, los músculos ya los mm, tienes así, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, por eso también, perdón, las preocupaciones, el estrés, las emociones, todo lo que hace los músculos así, tenemos que evitarlo. O sea, que siempre tenemos que estar relajadas. para Imagínate en bajar un mundo, cortisol, para el nivel de ¿cortisol o cortisola? Como en español, ¿cómo se dice? ¿Cortisol? el nivel de cortisol. Ujú, Ahora, en mi ujú. caso, tuvimos eventos de muertes trágicas y muy seguidas, hace ya va a ser 19, 18 años. Entonces, todo eso a mí me vino a, pues, el pico de cortisol, se toca la alarma, la tienes de día y de noche el cortisol, entonces eso también me vino a mí a agravar. Yo todavía no sabía que tenía fibromialgia, vino a agravar y eso me llevó a investigar y a seguir investigando. Gracias a que me agravé, eso me llevó a conocer esta enfermedad. Okey, entonces, algo que dices allí con el aspecto de al tener este tipo de cosas en la vida que afectan más la salud, te da un entendimiento de lo mucho entonces que tanto las emociones afectan tu salud, como las comidas afectan tu salud. Entonces, la parte de no solo investigación, bueno, en parte que te gusta investigar, pero ya después teniendo esta responsabilidad de tener esta información de todas las cosas que tienes que hacer que pueden ayudar a tu salud, cómo aplicarlas a la vida es otro cuento. Entonces, porque como lo que Sí. dices, o sea, dejar de comer cosas que agravan, hacen más grave tu situación, es también difícil. Entonces, ¿cómo has ido manejando tú este conocimiento y luego aplicarlo a tu vida? Ay, pues acabas de mencionar algo bien importante y básico. Yo soy católica, entonces yo en mi oración, yo le decía al Señor, es que ayúdame, dame fuerza de voluntad. Y me daba el Señor la cita bíblica, ama a tu prójimo como a ti mismo, te olvidaste del segundo renglón. A mí me gusta mucho servir, ayudar, pero lo hacía sin límites. No lo hacía cuidándome a mí primero porque para mí eso se me hacía egoísta. Entonces el Señor me decía, me hablaba mucho Dios a mí en mi oración, ámate. Ahí empecé yo, me amo, me cuido, me protejo. Yo decía, wow, ni me amo, ni me cuido, ni me protejo. O sea, si a mí alguien me hablaba a las 3 de la mañana o lo que necesitara a la hora que fuera, lo que necesitara, ahí estábamos, mi esposo y yo, a como anduviera. Entonces, yo lo hacía sin límites y ahí fue donde yo empecé a cambiar, ok, así como trato a los demás, lo hago conmigo misma y de verdad me di cuenta
de que, oh sorpresa, yo me dejaba al final del final. Y así no puedo, así no podemos poder servir, ayudar a los demás. Entonces, eso fue para mí un impacto y un choque muy fuerte. Eh, la tanatología me ayudó, me vino como que a sentar y a afianzar los descubrimientos. Todo se fue dando, Kendra, todo fue un proceso que me fue llevando a poder hacer lo que estaba descubriendo. Que no está fácil porque aquí en Monterrey pues vivimos en reuniones sociales y en salidas y comida rápida y restaurantes, entonces a mí me gusta mucho viajar, entonces viajamos mucho mi esposo y yo, entonces también pues, en los viajes, ¿cómo hacerle, verdad? Porque sales y cambias. Es todo un arte, pero lo he ido aprendiendo y es despertarme todos los días y decir, ok, un día a la vez y el equilibrio. Es así como llevo mi vida ahora, pero de verdad, Kendra, lo hago desde un gozo, desde la paz, desde el amor hacia mí, desde la prudencia, porque pues bailar me encanta. Entonces, ok, voy a bailar y ya sé que escojo mis canciones, cuáles sí, cuáles no. El ejercicio me gusta mucho. O sea, yo a veces me voy a la bailoterapia y luego me paso al gimnasio y luego me voy a nadar. Entonces la prudencia es muy importante porque antes yo lo hacía y mi esposo le hablaban de que yo estaba tirada, sin aire. Oh, wow. Entonces él vivió conmigo muchas situaciones. Entonces ahora es desde la prudencia, desde la sabiduría, desde la paz. Desde el momento que voy a un restaurante, sí se puede, o sea, ¿qué voy a pedir? Me decía una sobrina, tía, pues ha de sufrir usted mucho con lo que tiene que comer. Y yo le decía, hija, fíjate que al revés, sufría mucho con lo que comía. Ahora nada más en pensar cómo va a quedar mi estómago, mi cuerpo y los síntomas, no, gracias. Y el cuerpo te lo va pidiendo, Kendra. Yo creo que Dios hizo nuestro cuerpo perfecto y el cuerpo le metemos químicos, cosas empacadas, enlatadas, bueno, en mi caso, ¿verdad? Muy personal. Y el cuerpo no hallaba qué hacer, ¿cómo lo voy a digerir? Entonces fue como que ir probando a Coti qué le resulta. Porque igual te digo, llegaban mis amigas en mis cumpleaños o nos íbamos a merendar y decían, es que aquí hay cosas de panquecitos de harina de almendras, harina de avena, pues no puedo. La avena, la almendra, los arándanos, no puedo nada de eso. A mí Coti me afecta. Entonces yo empecé a inventar recetas, busco recetas, le quito lo que no puedo y empiezo a inventar. Hoy horneé precisamente unos deditos de bien poquita harina de almendra, una proteína, o sea, cosas que sí puedo. Entonces, es todo un probar, ver, comprobar, confirmar que me sirve, que me gusta, ahí la llevo todos los días, pero no se compara, no lo hago desde el sacrificio, fíjate, lo fui aprendiendo, porque es otra cosa que yo le pedí a Dios, yo le decía, Señor, bueno, dame la alegría, no me la quites, para en alegría yo seguir probando, porque yo fui descubriendo la salud, se abrió una ventana que para mí estaba cerrada, dije, wow, o sea, de aquí soy, no me importa qué cambios tenga que hacer. Y han sido pasitos, las emociones, yo soy muy emocional, soy sanguínea, melancólica, imagínate, entonces yo agarraba la emoción y así como que, oh, toda la tristeza, no, ok, me siento triste, ¿qué hago? Me pongo a escribir, con el psiquiatra con el que estoy tomando los cursos, el escribir y el movimiento son dos herramientas que nos ayudan muchísimo. Entonces yo las uso, veo qué traigo, qué comí, porque me ocasionó esto. Es un estarme preguntando, pero no sé, ya me acostumbré y comparado con la salud para mí vale la pena. Coti, como tanatóloga, cuando miras un diagnóstico así como el que tienes, que es algo del vivir día a día, ¿sabes cómo, o sea, tú apoyas a personas que están pasando por momentos de, de duelo normalmente cuando alguien ha fallecido? ¿Cómo navega alguien un duelo
en el aspecto de una enfermedad que aunque no necesariamente es fatal, pero es algo que afecta su día a día. Háblanos un poco de esa parte, de la tanatología en el aspecto de vivir con una enfermedad que aunque no sea terminal, afecta el día a día. Sí, muchísimo, muchísimo, porque una enfermedad te cambia la rutina. Y dice el psiquiatra, nuestro maestro, que la rutina es una de las pérdidas que no le ponemos atención, ¿sí? Entonces, ya me movió mi rutina, ya me mandó una cama, ya me la paso con puros doctores, ya no puedo atender a mis hijos, ya no hago viajar, los deportes, no sé lo que te guste. Claro que es una pérdida y se tiene que manejar como una, se le pone nombre. Perdí mi salud y es un proceso de aceptación, de negación, de enojo, se pasa por todas las etapas. Yo las pasé sin ser tanatóloga, hasta que yo también decidí tomar terapia y me ha ayudado muchísimo las temporadas en las que tomo mis sesiones con mi psicóloga y te ayuda, porque hay que ventilar, hay que hablar. Con la familia no es tan fácil porque no estamos preparados para empezar, no todos sabemos o podemos acompañar a las personas en duelo. Y en la familia, pues normalmente, pues les dueles por el amor que te tienen, no te quieren ver ni triste ni llorando. No sabemos qué hacer cuando una persona llora. ¿Qué hacemos? Mira, ven, te invito a un café, ya no pienses en eso, es que todo está en la mente, ven, voy por ti, te llevo a pasear. Espérame, no puedo ni vestirme, si me baño no puedo salir porque se me acabó la energía. O sea, hay tantas cosas ahí ocultas en cualquier enfermedad. No importa que no sea terminal. Mientras me movió mi vida, es una pérdida. Eso es súper importante hablar lo que dices, porque es cuando entrevisto a la gente y hasta este podcast en sí está demostrando eso, que el duelo es mucho más que solamente cuando alguien ha fallecido y por eso es que me gusta tener estas diferentes conversaciones y esta contigo, que ya aunque ya hemos hablado del duelo de cuando en el episodio que hicimos primeramente hace unos años atrás, era el duelo de fallecimiento de alguien. Lo que dices del cambio de rutina, cambio de identidad, cambio, o sea, de cuando sí, todo eso es supremamente, o sea, pesa mucho en el duelo. Y en una enfermedad, como dices tú, ese es uno de los casos. Entonces, hablaste algo con el aspecto de la gente alrededor tuyo, no necesariamente pudiendo apoyarte de la mejor manera en últimas porque no lo están viviendo ellos. ¿Has estado alrededor de otras personas que también tienen la fibromialgia y tienes ese aspecto de comunidad y cómo la comunidad ha sido parte entonces de tu proceso? Sí, la verdad que esta enfermedad ha sido dentro de lo que cabe una bendición porque me ha llevado a conocer mujeres que están viviendo lo mismo que yo. Entonces, tengo un grupo aquí en Monterrey, le ponemos, se llama Fibroamigas, nos tomamos el café de repente, compartimos qué te ha servido a ti, qué te ha ayudado, que estamos, somos muy alegres, es algo bien raro porque todas somos bien alegres y decimos, qué bueno, porque se necesita mucho la alegría en esta enfermedad y en cualquier situación de la vida, ¿verdad? Este, también tengo un grupo por Messenger, porque cuando yo subía a mis redes sociales, aquí regresando al deporte, aquí en el boli, este, no, me fui al Nacional de Voleibol, entonces me escribían, ¿cómo que tienes fibromialgia? Entonces empezamos a hacer un grupo por Messenger de varios países, somos mujeres de varios países. Desafortunadamente, pues la alimentación los suplementos, porque yo también tomo suplementos, vitaminas, magnesio, etcétera. Entonces, todo eso no todas tienen la posibilidad de tenerlo, de conseguirlo, y más en otros países. Pero muy padre, porque también ahí podemos compartir y somos de diferentes países. Es algo que te ayuda mucho porque hablamos el mismo idioma. Es algo, es algo muy padre. Sí, ayuda, porque entonces si no, ya sabes que no estás loca. O si sí, estás loca con otras locas. Con otras, sí, sí, Con- bromeamos mucho sí, de que dices tú, espérame, creí que nada más esto me pasaba a mí. Y sí. compartimos qué doctor, qué medicamento. Y también hay algo que pasa mucho, Kendra, o sea, somos pacientes
del doctor, no somos activos, no nos movemos, ayudémosle a los doctores. Nosotros tenemos un amigo, bueno, muchos doctores pasaron por nuestra vida, pero un compadre que él lloraba con nosotros, o sea, me decía, es que no puedo ayudarte, ¿qué puedo hacer? Tú Mm, lees, tú investigas, o sea, estoy aprendiendo contigo. Y ahora se sorprende de ver todos los cambios, todo lo que estaba imposible, pues ahora lo haces, pero me llevó a estar, no ser la paciente, no estar detrás mm. enfrente del doctor sentada e irme con la pastilla. Bueno, al menos en mi caso no fue así, porque como no me resultó, yo dije, yo necesito otra opción. Eres parte del proceso, o sea, estás buscando la información, no necesariamente esperando que te llegue la información, ¿sí? Sí, Como lo que mucha es. gente me dice, ya no lees, ya no investigues, y yo, es que con esto que leí, lo apliqué y ahora ya puedo hacer esto. Y con esto que leí y ahora ya estoy mejor. Entonces, yo siempre me estoy midiendo. Sí, aprendiendo, cambiando, creciendo y todo eso es parte de ese proceso. Y dentro de la fibromialgia, ¿te has dado cuenta si tu experiencia como tanatóloga también te ha ayudado a otros que, por ejemplo, en tus grupos, que apenas están dándose cuenta que tienen un diagnóstico así? ¿Has podido acompañar a otras personas que apenas se están dando cuenta de su proceso en ese aspecto de cómo manejar su duelo? Fíjate que, de hecho, fue mi primer caso como tanatóloga donde servía en una iglesia. Ella tenía fibromialgia. Desafortunadamente, ella venía muy medicada, muy medicada. Entonces, no se puede trabajar las emociones cuando tomamos una pastilla para frenar las emociones. Entonces, no la podía ayudar. Para mí, pues era muy complicado porque quieres ayudarla porque entiendes un poco lo que ella estaba viviendo. Los medicamentos, no todos, al menos a mí, unos muy sencillos que me dieron, eh, me daban pensamientos de muerte. Y eso lo compartí con algunas otras de fibromialgia, que esos medicamentos te activaban algo, no sé. Entonces, sí es complicado. No me ha tocado más que ese caso, pero ella estaba medicada. Entonces, ella vino por otro duelo, ¿verdad? Pero pues no pude ayudarla y sí, sí te duele y sí quisieras, quisieras porque sabes lo que ella siente, quisieras ayudar. Mm. Sí, la parte de no poder en realidad estar atento a todas las los sentidos, ¿no? Que tenemos y en eso siendo también las emociones, es difícil entonces uno poder hallar, sanar algo o trabajar algo dentro de nosotros si lo tenemos dormido, ¿no? Si no está hendido. Entonces, sí, esa parte puedo entender de cómo quizá especialmente para ti cuando estabas entonces en los medicamentos decías, pero no me siento como yo misma. Entonces, si no me siento como yo, ¿cómo voy a vivir así? Entonces simplemente no funcionaba para ti estar con medicamentos. Sí, que aunque te Sí, ayudaran algunos de los síntomas, había otros que los agravaba. sí, sí. Hoy por hoy yo no tomo medicamentos. No sé si mañana o después voy a tomar, no sé, porque este es un camino, un proceso. Yo en las noches me tomo mi coctelito para poder dormir, pero de cosas naturales. Busco, leo, pruebo que me ayuda. Hasta ahorita es algo, porque eso es algo bien importante. Como duermes, vas a pasar el día. Yo creo que todas las Mm, enfermedades, ¿no? Pero la fibromialgia es como yo pasé la noche, voy a pasar el día. Y como pasa el día, voy a pasar la noche. Estamos en un círculo vicioso en el que tenemos que frenar y empezar dando pasitos. Entonces, yo tomo muchas cosas naturales, ¿verdad? Tengo mi oxígeno líquido. Ese tengo un año y medio, dos, que me lo recetó un doctor naturista. Y ha sido, no, haz de cuenta que a mí me abrieron aquí donde me entra el aire. Le decía a mi esposo, es que haz de cuenta que me abrieron aquí donde me entra el aire. Porque antes yo usaba un tanquecito de oxígeno que un doctor le dijo a mi esposo, te sale más barato comprarlo y tenerlo en tu casa, para cuando le den los brotes o las crisis. Ahí está, guardado, empolvado, gracias a Dios ya no lo uso,
ahorita con mi oxígeno líquido, mis respiraciones profundas y me baño con el agua helada y sigo buscando cosas naturales para que mis órganos y mi cuerpo esté oxigenado. Me preparo, ¿qué voy a cenar? Porque mañana tengo partido de boli. ¿Qué quiero cenar? ¿Qué debo cenar para estar bien mañana? Si tengo un baile o quiero ir a nadar. O sea, tengo que pensar qué voy a comer, cómo voy a dormir. Pero no sé cómo explicarte, Kendra, que lo hago como emocionada y pruebo No, y pero es sí, que cómo no, si estuviste tantos años sin saber hasta lo que tenías, que ya el hecho que ya sabes lo que tienes y ahora ya tienes estas herramientas, es como qué emoción implementarlas porque sabes el efecto que tienen en tu vida, ¿no? Que ya tienes algo que está fuera de tu control, hay cositas dentro de esa enfermedad que puedes controlar con tu alimentación, con la forma como duermes, con las cosas que apoyas. Entonces, claro, es como que, ay, qué rico, hoy tengo control sobre esto. Entonces sí, voy a sí. manejarlo. Tengo control y me lleva al éxito. Por ejemplo, nos vamos a ir de retiro ahora en Semana Santa y yo llevo algunas verduras cocidas, llevo algunas cositas que horneé, llevo mi suero, yo me preparo mi suero natural de bicarbonato, sal, limón y me preparo mi suero porque para que me dé energía, o sea, me emociona preparando mis cosas porque sé que me van a llevar al bienestar y al poder disfrutar lo que voy a vivir. Entonces, para mí eso sí es importante, ¿verdad? Muy importante Qué y bueno. lo hago emocionada, sí, sí cansa, sí, sí es pesado, sí, sí lo es. No voy a decirte de que, Pero, ay, siempre estoy arriba. No, no, no ujú, siempre estoy arriba. Identifico, pero identifico, ok, qué pasó, qué me movió, qué hizo, qué me llevó a este brote. Y a veces, por ejemplo, si me invitan una copita de vino tinto dulce, yo digo, bueno, la puedo tomar a mediodía para que pueda dormir bien en la noche. Y si al otro día amanezco con algo de jaqueca, lo disfruté, está bien. Está bien la decisión que tome, porque ya sé las consecuencias. Y los ujú. entrenadores y los coach, yo siempre les digo, tengo fibromialgia, no todos tienen la información, algunos leen, otros no, pero me he sentido muy apoyada, entendida, a pesar de que no es tan conocida, ¿verdad? Qué bien, no, no, súper, súper importante. Coti, he aprendido muchísimo, no solamente, o sea, otra parte de ti, sé que me lo habías contado antes, pero otra parte pues de ti que he aprendido y más sobre la enfermedad de fibromialgia me hace comprender más sobre eso y ser más empatética también hacia alguien más que esté pasando por algo así. Entonces, gracias por esa información. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quieras compartir con los que están escuchando? Y luego ya también si puedes compartir cómo, o sea, dijiste que tienes grupos o cómo te pueden conseguir en Instagram o puedo poner esos datos también abajo después. Sí, gracias. Pues yo creo que me gustaría cerrar animando a todas las personas que nos estén escuchando, cualquier enfermedad, cualquier reto que la vida nos presenta, tenemos la opción de me quedo ahí o hago el cambio. No importa la circunstancia, no importa la situación, tú puedes ser tu recurso, tú puedes ser esa circunstancia, luchar, investiga, prueba. Decía mi papá una frase que me encanta, a mí me ayuda mucho, el ser humano vive de ilusiones, sueños, proyectos, ¿qué te gusta? A mí me gusta viajar, me gusta investigar, eso me emociona, eso me levanta, ¿verdad? Eh, a mí me ayudó mucho y te invito a trabajar tu interior. A veces esta maquinita, esa tecnología nos tiene nada más afuera y no nos deja trabajar con lo de nosotros. A veces ni siquiera nos conocemos. La aceptación a los retos es lo que nos va a ayudar a fluir, pero aceptarlo desde la paz, desde el amor. Es un proceso, sí, vive la emoción, busca sacarlas. Y yo creo que a veces va pasando la edad y guardamos los sueños. ¿Por qué? Abre ese cajón y saca ese sueño. Yo quiero para pasando el Nacional de Boli, si Dios quiere, en agosto. Tengo planes de después de agosto empezar a hablar con mi coach del gimnasio que me prepare porque quiero ser senderista. Tengo 56 años, no me quiero quedar con ganas, quiero empezar de poquito
pero tengo que preparar mis músculos sabiendo desde la condición mía. Desde mi condición yo tengo planes y eso me ayuda, eso me da vitamina, eso me anima a vivir el día mientras estemos aquí. Ya cuando Dios nos Sí, llame, pues ya hicimos lo que cada quien que quisimos hacer porque tenemos el libre albedrío. El mundo está lleno de cosas. ¿Qué quiero elegir? qué lindo, que quiero elegir y también tener esas como metas o proyectos a largo plazo para poder uno tener algo que lo motive a uno día a día para tratar de llegar a esas metas y esos retos. Sí, buscar sí, buscar qué te mueve a ti. La familia, a mí las nietas, ahorita el nieto que acaba de llegar me mueven, me activan, mis cursos, el ejercicio, el amor de mi esposo. Vamos a cumplir 34 años de casados, si Dios quiere, el 31 de marzo. Ha sido todo un reto porque vivir con una persona que tiene una enfermedad que no se ve, pero sí se siente. Pero bueno, ha sido él uno de mis acompañantes principales y contra todo diagnóstico lo estamos logrando. Y digo lo estamos porque es todo un acompañamiento. No estoy sola. Dios está conmigo y las personas que están a mi alrededor, a su manera, han ido aportando para mi bienestar. Qué lindo, gracias Coti. De nuevo estábamos con Coti Soto López y Coti, voy a poner la información abajo, pero si tienes, si quieres decir aquí cómo es tu Instagram para que te busquen, porque así también si alguien más quiere unirse al grupo de apoyo que tienes ya, para que te puedan encontrar. Sí, yo estoy en Instagram como Coti Soto. Así me pueden encontrar también en Facebook y ya pues me buscan para integrarlas al grupo que tenemos de Fibroamigas, le pusimos, donde estamos de varios países y ahí podemos pasarnos tips, ahí podemos desahogarnos y podemos ayudarnos y nos sentimos entendidas, que es lo mejor. Que es lo Y mejor. gracias, Y Kendra. también, no, con mucho gusto. Y también si alguien está pasando por un momento también de duelo y quiere una tanatóloga que hable en español y que también se relacione, también Coti está aquí a sus servicios también. Sí, claro que Mil sí, gracias. búsquenme y yo con gusto, por las redes sociales, por el Zoom y esta bendita tecnología también. Atiendo personas de otros países, atiendo de Estados Unidos actualmente y lo hago y me encanta y ha sido una maravilla la herramienta de la tanatología. Aprovechen. Sí, otra forma de servir a los demás también. Muchas gracias, Coti. Abrazos. Gracias a ti. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesite escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud.